Patricia miró la invitación de boda una tercera vez, confirmando que su nombre había sido borrado, mientras que los Villamil aparecían como los únicos anfitriones. Sus 5 años de ahorros habían pagado cada detalle de esa ceremonia, pero en la iglesia descubriría que el cura tenía una pregunta que lo cambiaría todo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos, el sobre color marfil temblaba entre mis manos mientras lo abría con cuidado, tratando de no romper el elegante sello de cera dorada que adornaba la invitación. Era hermosa, eso tenía que admitirlo. El papel era grueso, de alta calidad, con letras doradas en relieve que brillaban bajo la luz de la lámpara de mi sala. Mi hija Valeria siempre había tenido buen gusto, aunque nunca había tenido el dinero para pagarlo. Ese dinero, por supuesto, venía de mí. Me llamo Patricia Morales, tengo 58 años y he trabajado toda mi vida como contadora en una firma pequeña pero respetable. No soy rica, pero tampoco pobre. He sido prudente con mi dinero, ahorrando cada peso que pude durante los últimos 30 años. Mi esposo falleció cuando Valeria tenía apenas 10 años, dejándome con una niña que criar y un futuro incierto. Pero nunca me rendí. Trabajé doble turno cuando fue necesario, me privé de lujos, rechacé invitaciones a cenas y viajes con amigas, todo para asegurarme de que mi hija nunca careciera de nada, y Valeria nunca careció de nada. Le pagué la mejor escuela privada que pude costear, clases de ballet, de piano, de inglés. Cuando llegó el momento de la universidad, vendí el auto que tanto me había costado comprar para pagarle la matrícula en una prestigiosa institución. Cuando se graduó con honores en administración de empresas, lloré de orgullo. Mi sacrificio había valido la pena, o eso pensaba. Todo cambió cuando conoció a Sebastián Villamil. Era de una familia adinerada, de esas que tienen apellidos que aparecen en las páginas sociales de los periódicos. Su padre era dueño de varias empresas. Su madre organizaba eventos de caridad que costaban más que mi salario anual. Desde el principio, supe que esa relación sería complicada. No por Sebastián, que parecía un joven amable y educado, sino por su familia. En especial por su madre, Mónica Villamil, una mujer alta, delgada, con el cabello siempre perfecto y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. El noviazgo duró 2 años. Durante ese tiempo, noté cómo mi hija comenzaba a cambiar. Su forma de vestir, de hablar, incluso de mirarme. Ya no era la Valeria cariñosa que me abrazaba antes de dormir, que me pedía consejos, que valoraba mi opinión. Ahora me hablaba con cierta condescendencia, como si yo fuera una versión anticuada de lo que ella aspiraba a ser. Cuando le preguntaba por qué había cambiado tanto, ella negaba todo. Me decía que estaba imaginando cosas, que el trabajo me estaba volviendo paranoica. La propuesta de matrimonio llegó hace 6 meses. Sebastián la llevó a un restaurante carísimo con vista al mar, contrató a un violinista, llenó el lugar de rosas rojas y se arrodilló con un anillo que probablemente costaba más que mi casa. Por supuesto, ella dijo que sí. Cuando me llamó esa noche para contarme, escuché más emoción en su voz de la que había escuchado en años. Me alegré por ella, realmente lo hice. Mi hija se casaría con un hombre que la amaba, que podía darle la vida que yo nunca pude ofrecerle. Pero la alegría duró poco. Una semana después de la propuesta, Valeria vino a mi casa, tomamos café en la sala, como solíamos hacer antes, cuando todavía éramos cercanas. Pensé que tal vez las cosas volverían a ser como antes, que el compromiso la había hecho recordar lo importantes que éramos la una para la otra. Estaba equivocada. Mamá comenzó con voz cautelosa. «Hay algo que necesito decirte sobre la boda». «Por supuesto», le respondí con entusiasmo. «Dime todo».
Quiero ayudarte en lo que pueda. Ella evitó mi mirada, jugando nerviosamente con su taza de café. Eso es precisamente de lo que quería hablar. La boda va a ser muy grande, muy elegante. Los Villamil están invitando a más de 300 personas. Sentí una punzada de ansiedad. 300 personas. Eso sonaba caro, muy caro. Ya veo, dije lentamente, y supongo que ellos pagarán todo. Valeria finalmente me miró a los ojos, y en ese momento vi algo que me heló la sangre. No era amor, ni gratitud, ni siquiera afecto. Era calculación fría. En realidad, dijo, Mónica y yo hemos estado hablando. Ella dice que sería mejor si tú contribuyeras con algo. Ya sabes, para que no sientas que quedas fuera, que también es tu hija quien se casa. Las palabras cayeron como piedras. Contribuir, como si no hubiera contribuido toda mi vida. Como si cada día de trabajo, cada noche sin dormir preocupándome por su futuro, cada peso ahorrado no hubiera sido ya mi contribución. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Valeria nombró una cifra. Era todo mi ahorro de los últimos 5 años, el dinero que había apartado para mi retiro, para emergencias, para finalmente tomarme unas vacaciones después de décadas sin descanso. «Es para la boda de tu hija», dijo Valeria cuando vio mi expresión de shock. «Pensé que te alegraría poder ayudar. No tuve el coraje de decirle que no en ese momento. Le dije que lo pensaría, que necesitaba revisar mis finanzas. Ella se fue poco después, besándome mecánicamente en la mejilla, dejándome sola con mis pensamientos y mis miedos, y ahora, 3 meses después, con la invitación en mis manos y mi cuenta bancaria prácticamente vacía, leo los nombres impresos en letras doradas. Los señores Mónica y Ricardo Villamil tienen el honor de invitarle a la boda de su hijo Sebastián con la señorita Valeria Morales. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Leí la invitación 3 veces más, buscando desesperadamente mi nombre en algún rincón, en alguna línea pequeña al final. Nada. Era como si yo no existiera, como si no hubiera dado a luz a esa niña, como si no hubiera pagado prácticamente toda su vida. Los señores Villamil eran los únicos anfitriones. Yo, la madre de la novia, había sido borrada de la historia. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. El sobre cayó al suelo, y las lágrimas empezaron a brotar sin que pudiera detenerlas. Lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. No era solo el dolor de la exclusión, era la humillación, la traición, el darse cuenta de que tu propia hija te ve como un estorbo, como algo de lo que avergonzarse. Durante 30 años había sido su heroína, su todo, su única familia, y ahora era invisible. El teléfono sonó interrumpiendo mi crisis. Era mi mejor amiga, Rosa, la única persona que sabía toda la verdad sobre mi situación con Valeria. «Patricia, ¿cómo estás? ¿Recibiste ya la invitación?». Su voz sonaba emocionada, claramente esperando que yo compartiera su entusiasmo. «Sí», logré decir, mi voz quebrándose. «Rosa, mi nombre no está». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Cómo que no está?», preguntó finalmente, su tono cambiando de alegría a preocupación. Le expliqué todo, cómo la invitación solo mencionaba a los Villamil como anfitriones, cómo yo había contribuido con todo mi ahorro, y aún así había sido excluida. Rosa escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, su respuesta fue directa y sin rodeos. «Tienes que confrontarla, ahora. No puedes dejar que te traten así, no después de todo lo que has hecho por ella». Tenía razón, por supuesto, pero el solo pensar en enfrentar a Valeria me llenaba de terror. No del tipo de terror que sientes ante un peligro físico, sino del terror de confirmar lo que ya sabías en tu corazón, pero te negabas a aceptar, que tu hija ya no te amaba, que tal vez nunca te había amado realmente, solo había amado lo que podías darle. Rosa insistió.
Si no vas tú, voy yo y le digo unas cuantas verdades a esa desagradecida. No, le dije rápidamente. Yo iré. Es mi hija, mi problema. Me tomé una hora para calmarme, para lavarme la cara, para practicar lo que le diría. Tenía que ser firme pero no agresiva, clara pero no hiriente. Necesitaba que ella entendiera cuánto me había lastimado sin alejarla completamente. Todavía tenía la esperanza, tonta y desesperada, de que esto fuera un error, un descuido, algo que ella corregiría en cuanto se diera cuenta. El apartamento de Valeria quedaba a 20 minutos en auto desde mi casa. Era un lugar hermoso, moderno, en uno de los mejores barrios de la ciudad. Por supuesto, yo había pagado el depósito inicial cuando ella se mudó hace 2 años. El portero me reconoció y me dejó pasar sin anunciarme. Subí en el elevador con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Toqué el timbre. Esperé. Escuché pasos del otro lado y luego la puerta se abrió. Valeria estaba ahí, vestida con ropa deportiva cara, su cabello perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Parecía una extraña, una versión pulida y fría de la niña que yo había criado. Mamá, dijo sorprendida, ¿qué haces aquí? No le había avisado que vendría. Tenía miedo de que inventara una excusa para no recibirme. Necesitamos hablar, dije tratando de mantener mi voz firme. Ella dudó un momento, mirando hacia atrás como si esperara a alguien, y luego abrió la puerta completamente. Pasa, dijo sin emoción. Entré al apartamento que yo había ayudado a amueblar. Cada pieza me recordaba un cheque que había escrito, un sacrificio que había hecho. El sofá italiano, la mesa de comedor de madera importada, la lámpara de diseñador que costaba lo que yo ganaba en un mes. Nos sentamos en ese sofá italiano, una frente a la otra. Valeria cruzó las piernas y me miró expectante, como si yo fuera una vendedora a punto de hacer una presentación. Recibí la invitación, comencé. Ella sonrió. Ah, sí, son preciosas, ¿verdad? Mónica conoce al mejor diseñador de invitaciones de la ciudad. Tragué saliva. Valeria, mi nombre no está en la invitación. Su sonrisa vaciló un poco, pero no desapareció. Sí, bueno, Mónica y yo decidimos que sería más apropiado así. Los Villamil son quienes están organizando todo, quienes están pagando la mayor parte. Sentí como si me hubieran abofeteado. La mayor parte, repetí lentamente. Valeria, yo di todo mi ahorro. 5 años de trabajo, de privaciones, de sacrificios. Ella suspiró como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía conceptos básicos. Mamá, tienes que entender. Esto no es solo una boda, es un evento social. Los Villamil tienen un estatus que mantener, una reputación. Si ponemos tu nombre en la invitación, la gente va a empezar a hacer preguntas, van a querer saber quién eres, qué haces, dónde vives. Y sinceramente, ella hizo una pausa, buscando las palabras correctas, o tal vez las más hirientes. No encajas en ese mundo. Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. No encajaba en el mundo de mi propia hija. La niña que había crecido en mi pequeña casa, que había jugado en mi modesto jardín, que había aprendido a andar en bicicleta en mi calle tranquila, ahora me decía que yo no era lo suficientemente buena para estar en su boda. Yo te crié sola, dije, mi voz temblando. Trabajé 2 empleos, vendí mi auto, me privé de todo para que tú tuvieras lo mejor, y ahora me dices que no soy suficiente. Valeria se puso de pie, claramente incómoda con la conversación. No digas eso, mamá. Estás siendo dramática. Claro que eres suficiente, solo que esto es diferente. Es complicado. No, no es complicado. Respondí también poniéndome de pie. Es simple. O soy tu madre y merezco ser reconocida como tal, o no lo soy. Ella me miró con ojos fríos, calculadores. Mamá, ya tomé la decisión. Las invitaciones ya están impresas, ya fueron enviadas.
No voy a cambiarlas. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No voy a cambiarlas. Era definitivo, inapelable. Entonces todo fue por nada. Susurré más para mí que para ella todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todo el amor. Ella se acercó y puso una mano en mi hombro, un gesto mecánico, sin calor. No fue por nada, mamá. Gracias a ti pude llegar hasta aquí. Pero ahora tengo que seguir adelante, construir mi propia vida. Salí de ese apartamento como en trance. No recuerdo haber tomado el elevador ni haber caminado hasta mi auto. Solo recuerdo estar sentada en el asiento del conductor mirando fijamente el volante, preguntándome cómo había llegado a este punto. Cómo la niña que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo se había convertido en esta mujer fría que me veía como un error del pasado que necesitaba corregir. Conduje a casa de Rosa. Necesitaba hablar con alguien antes de volverme loca. Ella abrió la puerta, vio mi cara y sin decir una palabra me abrazó. Ahí, en el umbral de su puerta, finalmente me permití derrumbarme completamente. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi garganta dolía y mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos. Rosa me llevó adentro, me preparó té de manzanilla. Me envolvió en una manta como si fuera una niña y esperó pacientemente a que pudiera hablar. Cuando finalmente le conté todo, cada palabra hiriente que Valeria había dicho, cada gesto frío, cada momento de rechazo, Rosa estaba furiosa. Esa desagradecida, dijo entre dientes, después de todo lo que hiciste por ella. ¿Cómo se atreve? Intenté defenderla por hábito, diciendo que tal vez estaba bajo mucha presión, que los Villamil probablemente la estaban manipulando, pero incluso mientras decía las palabras, sabía que eran mentiras que me contaba a mí misma para no enfrentar la verdad. Rosa me miró directamente a los ojos. Patricia, necesitas aceptar algo doloroso. Valeria no es quien creías que era. Tal vez nunca lo fue. Algunas personas nacen con un vacío dentro que ninguna cantidad de amor puede llenar. Solo quieren más, y nunca es suficiente. Sacudí la cabeza, negándome a aceptarlo. Es mi hija Rosa. La llevé en mi vientre, la amamanté, la crié. Tiene que haber algo de mí en ella, algo bueno. Claro que hay algo bueno en ella, respondió Rosa suavemente. Pero eso no significa que tenga que mostrarlo, especialmente si ha decidido que mostrarlo no le conviene. Me quedé en casa de Rosa hasta tarde esa noche. Hablamos de todo, de mis opciones, de lo que debería hacer. Rosa sugirió que no fuera a la boda, que me ahorrara la humillación de ser tratada como una invitada cualquiera en el matrimonio de mi propia hija, pero yo sabía que no podría vivir conmigo misma si no iba. A pesar de todo, seguía siendo mi hija, y este era el día más importante de su vida. Los siguientes 2 meses fueron una tortura. Valeria me llamaba ocasionalmente para pedirme que hiciera algo relacionado con la boda, siempre tareas pequeñas e insignificantes, que si podía recoger algo de la tienda, que si podía llevar un paquete a cierto lugar. Nunca me consultaba sobre decisiones importantes. Nunca me pedía mi opinión sobre el vestido, o las flores, o la música. Yo era su empleada, no su madre. Mónica Villamil, por supuesto, estaba encantada con la situación. Las pocas veces que coincidimos en eventos relacionados con la boda, me trataba con una cortesía gélida, como si yo fuera la madre de una amiga lejana de su hijo y no la madre de la novia. En una ocasión, durante una prueba del menú, escuché cómo le decía a Valeria, lo suficientemente alto como para que yo escuchara: qué alivio que Sebastián tenga una familia tan establecida. Será mucho más fácil para ti adaptarte sin tener que preocuparte por ciertas complicaciones familiares. Valeria simplemente había sonreído y asentido. No me defendió, no dijo nada. Y en ese momento,
Supe con certeza absoluta que había perdido a mi hija mucho antes de que las invitaciones fueran impresas. La había perdido el día que decidió que yo era un obstáculo en lugar de un apoyo, una vergüenza en lugar de un orgullo, un error en lugar de una bendición. Compré un vestido para la boda. No podía permitirme algo extravagante, no después de haber vaciado mi cuenta de ahorros, pero encontré algo elegante y apropiado en una boutique de segunda mano. Era color azul marino, sencillo pero bonito. Rosa insistió en que me hiciera peinado y maquillaje profesional. «Si vas a ir a esa boda», dijo con determinación, «vas a ir viéndote espectacular. Que esa gente sepa que aunque no tengas su dinero, tienes más clase en el dedo meñique que todos ellos juntos». La semana anterior a la boda, Valeria apareció en mi casa sin avisar. Era la primera vez que venía desde nuestra confrontación. Por un momento, cuando abrí la puerta y la vi ahí parada, tuve la esperanza absurda de que había venido a disculparse, a decirme que había cometido un error, que por supuesto que yo debería estar reconocida como su madre en la boda. Pero esa esperanza se evaporó en cuanto vi su expresión. Estaba molesta. «Necesito que hagas algo», dijo sin saludar siquiera. «Mónica me pidió que te pida que no uses ese vestido azul que compraste. El azul es el color de las damas de honor y podría causar confusión». Me quedé mirándola, tratando de procesar lo que acababa de decir. «Es el único vestido que tengo», respondí finalmente, «y ya gasté el dinero en él, no puedo comprar otro». Valeria suspiró con exasperación. «Mamá, por favor, no hagas esto difícil. Solo usa otro color, cualquier otro. Gris, negro, lo que sea». Sentí la rabia burbujeando en mi interior. «No», dije firmemente, «usaré el vestido que compré. Si hay confusión, puedes explicarle a la gente que soy tu madre, aunque aparentemente eso es algo de lo que prefieres no hablar». Su rostro se endureció. «¿Sabes qué? Haz lo que quieras como siempre. Siempre has sido tan terca, tan difícil. Por eso, papá». Se detuvo abruptamente, pero el daño estaba hecho. «Termina esa frase», dije con voz temblorosa. «Por eso, papá, ¿qué?». Ella me miró con una mezcla de desafío y algo que podría haber sido arrepentimiento, pero fue demasiado rápido para estar segura. «Nada, olvídalo». Pero yo no podía olvidarlo. «Por eso, papá, ¿qué, Valeria? ¿Qué es lo que ibas a decir?». Ella dio media vuelta para irse, pero la detuve tomándola del brazo. «Dime». Se soltó bruscamente. «Está bien, quieres saberlo. Papá solía decir que eras controladora, que querías que todo se hiciera a tu manera. Tal vez por eso nunca fueron realmente felices. Tal vez por eso él». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Mi esposo, el hombre que había muerto en un accidente de auto dejándome viuda a los 30 años, siendo ahora usado como un arma contra mí. «Tú tenías 10 años cuando él murió», dije con voz temblorosa. «¿Qué sabes tú de nuestro matrimonio?». «Sé lo que me contaba la abuela antes de morir», respondió Valeria. «Sé que él no era feliz, que sentía que lo estabas ahogando con tus expectativas». Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Mi suegra, la madre de mi difunto esposo, había estado envenenando la mente de mi hija contra mí, incluso después de su muerte. Carmen había fallecido hace 5 años, y durante todo ese tiempo, Valeria había guardado ese veneno en su corazón, dejando que creciera y se multiplicara hasta convertirse en esta versión distorsionada de la realidad. «Tu abuela», dije tratando de mantener la voz calmada, «nunca me perdonó por no venir de una familia rica como la de ellos. Desde el día que me casé con tu padre, me trató como si no fuera suficiente. Y ahora veo que logró lo que siempre quiso, que tú también me veas así». Valeria cruzó los brazos defensivamente. Ella solo me decía la verdad, las cosas que tú nunca quisiste admitir.
¡Qué verdad!, grité finalmente, perdiendo la compostura, que amaba a tu padre con todo mi corazón, que trabajé junto a él para construir una vida, que cuando murió me quedé sola con una niña de 10 años y ningún apoyo de su familia porque su preciosa madre decidió que yo tenía la culpa del accidente. Valeria parpadeó sorprendida. ¿De qué hablas? ¿Qué accidente? ¿Qué culpa? Sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos. Tu padre murió porque iba manejando de regreso de la casa de tu abuela. Ella lo había llamado a medianoche, fingiendo una emergencia médica. Cuando llegó, resultó que solo quería que le arreglara una tubería. Él estaba exhausto, llevaba 3 noches sin dormir bien por el trabajo, pero no podía decirle que no a su madre. En el camino de regreso se quedó dormido al volante. Valeria me miraba con expresión incrédula. ¿Estás mintiendo? No, respondí con voz firme. Estoy diciendo la verdad que tu abuela nunca quiso que supieras. Ella se culpaba a sí misma por la muerte de su hijo, pero en lugar de aceptar esa culpa, decidió echarme la culpa a mí. Me acusó de haberlo estresado tanto que no podía dormir, de haberlo obligado a trabajar demasiado. La verdad es que yo le había rogado que no fuera esa noche, que tu abuela podía llamar a un plomero en la mañana. Mi hija se quedó en silencio, procesando esta información. Por un momento vi un atisbo de duda en sus ojos, una grieta en la armadura de certeza que había construido, pero entonces sacudió la cabeza. No, tú solo estás tratando de manipularme, de hacer que me sienta culpable. Eso es lo que siempre has hecho, manipular, controlar. Mónica me advirtió que intentarías esto, Mónica. Repetí con amargura. Claro, Mónica. La mujer que apenas te conoce desde hace 2 años, ahora sabe más de tu vida que yo que te crié. Ella entiende mi futuro, replicó Valeria. Algo que tú nunca has podido hacer. Siempre quisiste que me quedara pequeña, que dependiera de ti, que fuera tu proyecto eterno. Pues ya no lo soy, mamá. Crecí, y crecí más allá de ti, vete, dije finalmente, mi voz saliendo en un susurro roto. Vete de mi casa. Valeria me miró un momento más, y juraría que vi algo parecido al remordimiento cruzar su rostro, pero fue tan fugaz que podría haberlo imaginado con gusto, dijo girando hacia la puerta. Y para que lo sepas, Mónica tenía razón sobre ti desde el principio. Eres tóxica. La puerta se cerró detrás de ella y yo me derrumbé en el suelo. Tóxica. Esa era la palabra de moda ahora, la que la gente usaba para justificar cortar lazos con cualquiera que les recordara responsabilidades o les exigiera un mínimo de decencia. Yo, que había sacrificado mi juventud, mis sueños, mi futuro entero por ella, era tóxica. No ella, que me había usado y descartado. No Mónica, que había manipulado a mi hija para alejarla de mí. Yo llamé a Rosa llorando. Ella vino de inmediato. Me encontró todavía en el suelo abrazando mis rodillas. Me ayudó a levantarme. Me llevó al sofá. Me obligó a beber agua. Ya no puedo más, le dije entre sollozos. No puedo ir a esa boda y pretender que todo está bien, que no me están destrozando por dentro. Rosa me tomó de las manos. Entonces no vayas, dijo simplemente. No ir a la boda de mi hija. La idea era impensable y tentadora al mismo tiempo. Pero sabes que si no vas, respondí a mi propia pregunta, será la excusa perfecta para que me borre completamente de su vida. Dirá que la abandoné en su día más importante. Rosa asintió lentamente. Tienes razón. Pero Patricia, necesitas entender algo. Ella ya te borró de su vida. La boda es solo el evento donde lo hará oficial. Las palabras eran duras pero verdaderas. Valeria ya había tomado su decisión. Yo era el pasado vergonzoso, el capítulo que necesitaba cerrar para poder empezar su nueva vida perfecta con los Villamil. Entonces iré, dije limpiándome las lágrimas, pero no iré como la madre avergonzada que se esconde en un rincón.
Iré con la frente en alto, y si ella quiere ignorarme, que lo haga, pero yo sabré que hice todo lo posible. Los días previos a la boda los pasé en una especie de piloto automático. Iba al trabajo, volvía a casa, comía mecánicamente, dormía poco. Rosa venía a visitarme cada noche, asegurándose de que estuviera bien. El día antes de la boda, mientras me probaba el vestido azul una última vez, ella me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Patricia, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? ¿Criarías a Valeria de forma diferente? Pensé en la pregunta por largo rato. ¿Cambiaría algo? La respuesta honesta era complicada. Sí, cambiaría algunas cosas. Tal vez fui sobreprotectora. Tal vez le di demasiado. Tal vez debí enseñarle más sobre gratitud y empatía. Pero también sabía que no puedes obligar a alguien a ser buena persona. No puedes forzar el amor o la lealtad. Esas cosas vienen de dentro. No sé, respondí finalmente. Tal vez sí, tal vez no. Pero una cosa sé con certeza. Amé a mi hija con todo lo que tenía. Si eso no fue suficiente para ella, si eligió creer las mentiras sobre mí en lugar de ver los hechos, entonces tal vez el problema nunca estuvo en cómo la crié. Tal vez el problema estaba en quién eligió ser. Rosa me abrazó. «Eres más fuerte de lo que crees», me dijo. «Mañana vas a ir a esa iglesia, vas a ver a tu hija casarse, y vas a hacerlo con dignidad, y después vas a volver a casa y vas a empezar a reconstruir tu vida. Una vida para ti, no para alguien más». Asentí, queriendo creer en sus palabras, queriendo creer que habría vida después de este dolor. Esa noche casi no dormí. Di vueltas en la cama, ensayando mentalmente el día siguiente. Me imaginaba entrando a la iglesia, encontrando mi lugar, que estaba segura sería en alguna fila trasera. Me imaginaba viendo a Valeria caminar por el pasillo con su vestido blanco, hermosa y radiante, sin una sola mirada hacia donde yo estaría sentada. Me imaginaba la recepción, siendo ignorada por todos, una fantasma en la celebración. El día de la boda amaneció soleado y hermoso, como si el universo se burlara de mi miseria interna. Me levanté temprano, aunque la ceremonia no era hasta las 5 de la tarde. Necesitaba tiempo para prepararme, no solo físicamente, sino emocionalmente. Rosa llegó a las 10 de la mañana con café y pan dulce, determinada a quedarse conmigo durante todo el proceso de preparación. «Te vas a ver espectacular», insistió mientras yo me duchaba y comenzaba con mi rutina de belleza. A las 2 de la tarde teníamos cita en el salón para peinado y maquillaje. El estilista, un joven llamado Marcos, fue extremadamente amable. Al preguntarme para qué evento me estaba arreglando y yo responder que era la boda de mi hija, él se iluminó de emoción. «Qué hermoso, la madre de la novia. Debemos hacer algo especial». Me peinó el cabello en un elegante moño francés, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban mi rostro. El maquillaje fue natural pero sofisticado, resaltando mis ojos y disimulando las ojeras de las noches sin dormir. Cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. Me veía bien, mejor que bien. Me veía digna. Rosa tenía lágrimas en los ojos. «Estás preciosa», susurró. De regreso en casa me puse el vestido azul marino. Me quedaba perfecto, elegante y apropiado. Rosa me prestó un collar de perlas que había sido de su madre y unos aretes que hacían juego. El conjunto completo me hacía ver como lo que era, una mujer de clase, con o sin el dinero de los Villamil. «¿Lista?», preguntó Rosa a las 4:15. «Tan lista como puedo estar», respondí respirando profundo. El trayecto a la iglesia fue silencioso. Rosa conducía mientras yo miraba por la ventana, tratando de calmar los nervios que amenazaban con abrumarme. La iglesia era impresionante, una de las más antiguas y hermosas de la ciudad. Por supuesto, solo lo mejor para los Villamil.
Había autos de lujo estacionados por todas partes, personas elegantemente vestidas entrando al templo, fotógrafos capturando cada momento. Cuando bajé del auto, sentí que todas las miradas se dirigían hacia mí. No era paranoia, realmente me estaban mirando. Escuché murmullos, preguntas susurradas. ¿Quién es ella? ¿Por qué está vestida de azul? Si ese es el color de las damas de honor, alguien debió avisarle del código de vestimenta. Mantuve la cabeza en alto y caminé hacia la entrada. En la puerta, una coordinadora de eventos con una tableta me interceptó. «Buenas tardes. Su nombre, por favor, Patricia Morales», respondí con voz clara. Ella revisó su lista, frunció el ceño, revisó de nuevo. «Disculpe, no la encuentro en la lista de invitados VIP, debe estar en la lista general». «No estoy en ninguna lista especial», dije tratando de mantener la calma. «Soy la madre de la novia». La coordinadora me miró de arriba abajo, con expresión de confusión evidente. «La madre de la novia». Pero en mis instrucciones dice que la madre de la novia está en el salón nupcial ayudando con los preparativos finales. Usted debe estar equivocada. Sentí la humillación quemando mis mejillas, pero mantuve la compostura. No estoy equivocada. Soy Patricia Morales, la madre de Valeria. La coordinadora comenzó a hablar por su radio discretamente. «Tenemos una situación. Una señora dice ser la madre de la novia, pero no está en ninguna lista especial. ¿Qué hago?». La respuesta debió ser esclarecedora, porque su expresión cambió de confusión a incomodidad. «Entiendo, sí, lo siento». Colgó la radio y me miró con una sonrisa profesional pero forzada. «Disculpe la confusión, señora Morales. Su asiento está en la fila 14, lado izquierdo». Fila 14. En una boda tradicional, la madre de la novia debería estar en la primera fila, pero claro, esta no era una boda tradicional. Esta era una boda donde yo no existía oficialmente. Rosa tomó mi brazo con fuerza. «Vamos», me susurró. Caminamos por el pasillo de la iglesia, y cada paso se sentía como una eternidad. Las personas ya sentadas nos miraban con curiosidad. La iglesia estaba decorada de manera exquisita, flores blancas y azules por todas partes, velas aromáticas, listones de satén. Llegamos a la fila 14 y nos sentamos. Desde ahí podía ver todo, pero era obvio que estaba relegada a ser una espectadora más, no la madre de la novia. En la primera fila del lado izquierdo, donde yo debería estar, había un ramo de flores marcando el lugar reservado para nadie, al parecer. Los Villamil ocupaban toda la primera fila del lado derecho, Mónica luciendo un vestido color champán que probablemente costaba más que mi salario de 6 meses. La iglesia se fue llenando. Reconocí a algunas personas, amigos de Valeria de la universidad, compañeros de trabajo. Ninguno me saludó, probablemente ni siquiera sabían quién era yo. A las 5 en punto exactamente, la música cambió. Era la señal de que estaba por comenzar. El padre Gonzalo, un sacerdote mayor que conocía a la familia Villamil desde hace décadas, tomó su lugar en el altar. Sebastián entró con sus padrinos, luciendo nervioso pero feliz. Entonces comenzó la marcha nupcial. Todos se pusieron de pie. Volteé hacia la entrada y ahí estaba ella, mi Valeria, mi niña, caminando por el pasillo del brazo de Ricardo Villamil, no del brazo de un tío, ni de un abuelo, ni siquiera sola, del brazo del padre de Sebastián, como si él tuviera más derecho que yo de entregarla en matrimonio. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero mantuve la compostura. Valeria estaba hermosa, eso no podía negarlo. Su vestido era una obra de arte, bordado a mano con miles de perlas y cristales. Su velo era de encaje francés antiguo, llevaba el cabello recogido en un peinado elaborado. Se veía como una princesa, pero cuando pasó frente a mi fila, ni siquiera volteó.
Sus ojos estaban fijos en Sebastián, que la esperaba en el altar con una sonrisa enorme. Ricardo Villamil la entregó a Sebastián con una solemnidad que me correspondía a mí. «Cuida de ella», le dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Es muy preciada para nosotros». Nosotros. Como si ella fuera parte de su familia y no de la mía, Mónica Villamil sacaba un pañuelo delicadamente, secando lágrimas perfectamente calculadas. El padre Gonzalo comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. «Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios para celebrar la unión de Sebastián y Valeria. El matrimonio es una institución sagrada, establecida por Dios, y no debe ser tomada a la ligera». Continuó con su sermón sobre el amor, el compromiso, la familia. Cada palabra era como sal en una herida abierta. Familia. ¿Qué sabían ellos de familia? La ceremonia avanzaba, los votos, el intercambio de anillos, las lecturas. Todo era perfecto, ensayado, impecable. Yo trataba de concentrarme en la felicidad de mi hija, en el hecho de que estaba comenzando una nueva etapa de su vida, pero no podía ignorar el dolor, la sensación de haber sido borrada, eliminada de la narrativa de su vida. Entonces llegó el momento de las palabras finales antes de la bendición. El padre Gonzalo levantó las manos. Antes de proceder con la bendición final, debo cumplir con una formalidad. Esta ceremonia ha sido posible gracias al generoso apoyo de quienes aman a esta joven pareja. Y como es tradición en nuestra iglesia, debo preguntar. Se giró hacia la congregación con una sonrisa benévola. ¿Quién ha dado su bendición y apoyo para que este matrimonio se celebre? ¿Quién paga por esta celebración? El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo Villamil se puso de pie con una sonrisa orgullosa, claramente esperando este momento. «Mi esposa y yo hemos tenido el honor de», comenzó a decir, pero algo en mí se rompió. Todos los meses de humillación, todas las lágrimas derramadas, todos los años de sacrificio que habían sido borrados y negados, todo explotó en ese momento. Me puse de pie, mi voz saliendo más fuerte de lo que había sonado en meses. Yo pagué por esto. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El murmullo fue inmediato, un tsunami de susurros sorprendidos. Rosa me apretó la mano, pero no intentó detenerme. Valeria se puso pálida, sus ojos abriéndose con horror. Mónica Villamil se veía como si estuviera a punto de desmayarse. Sebastián miraba confundido entre su padre, Valeria y yo. El padre Gonzalo levantó una mano pidiendo silencio. «Disculpe, señora», dijo con voz amable pero firme. «¿Podría aclararnos quién es usted?» «Soy Patricia Morales», respondí, mi voz ahora más calmada pero no menos firme. «La madre de la novia. La madre que dio cada peso que había ahorrado durante 5 años para que esta boda pudiera realizarse. La madre cuyo nombre no aparece en ninguna invitación, porque aparentemente no soy lo suficientemente buena para esta familia». El escándalo fue inmediato. La gente comenzó a hablar en voz alta, algunos con indignación, otros con curiosidad morbosa. Valeria se había quedado petrificada en el altar, su ramo de flores temblando en sus manos. Mamá susurró, pero su voz se perdió en el caos. Ricardo Villamil intentó tomar control de la situación. «Padre Gonzalo, esto es claramente una mujer perturbada tratando de arruinar», comenzó. Pero el sacerdote levantó su mano nuevamente, esta vez con más autoridad. «Señor Villamil, por favor». Se dirigió a mí. «Señora Morales, estas son acusaciones serias. ¿Tiene alguna prueba de lo que afirma?» Saqué mi teléfono de mi pequeño bolso, mis manos sorprendentemente estables. «Tengo los recibos de las transferencias bancarias, padre. 5 años de ahorros,
vaciados en una sola transacción hace 3 meses. Puedo mostrarle los comprobantes ahora mismo. Caminé hacia el altar, consciente de que cada ojo en esa iglesia me seguía. Valeria retrocedió como si yo fuera una amenaza física. «Mamá, no, por favor», susurró con lágrimas en los ojos. Pero ya no podía detenerme. Le mostré mi teléfono al padre Gonzalo. Él revisó los documentos con expresión cada vez más seria. «También tengo los correos electrónicos donde mi hija solicitaba el dinero», continué, «donde explicaba para qué se usaría cada peso. El vestido, las flores, la música, el banquete. Todo pagado con el dinero que yo ahorré pensando en mi retiro». El padre Gonzalo me miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Señora Morales, ¿por qué no mencionó esto antes? ¿Por qué permitió que las cosas llegaran a este punto?» «¿Por qué?», respondí sintiendo las lágrimas finalmente escapar, «porque soy su madre. Porque a pesar de todo, de cómo me ha tratado, de cómo me ha excluido y humillado, sigue siendo mi hija. Y una madre haría cualquier cosa por su hija, incluso permitir que la borren de su propia historia». Mónica Villamil finalmente encontró su voz. «Esto es ridículo», exclamó poniéndose de pie. «Esta mujer claramente está celosa de que su hija haya encontrado una familia mejor, una vida mejor. Está inventando todo esto para llamar la atención». «Yo no la conozco», intervino una voz desde atrás. Era el contador de la iglesia, el señor Herrera, un hombre de unos 60 años con lentes gruesos. «Pero conozco los registros de pagos de esta parroquia y puedo confirmar que la mayor parte de los costos de esta ceremonia fueron pagados por una cuenta a nombre de Patricia Morales». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mónica Villamil se dejó caer en su asiento, su rostro rojo de humillación. Ricardo parecía no saber dónde mirar. Sebastián se había acercado a Valeria y le susurraba algo al oído, pero ella solo negaba con la cabeza. Una y otra vez, el padre Gonzalo cerró los ojos por un momento, como si estuviera rezando por guía divina. Cuando los abrió, su expresión era solemne. «Valeria», dijo dirigiéndose a la novia, «¿es esto cierto? Tu madre pagó por esta boda». Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Finalmente asintió, un movimiento apenas perceptible. Y es cierto que su nombre fue excluido de las invitaciones, de todos los reconocimientos. Otro asentimiento. El padre Gonzalo suspiró profundamente. «En todos mis años como sacerdote, nunca he presenciado algo así. El matrimonio es sobre honor, sobre respeto, sobre familia. ¿Cómo pueden comenzar una unión basada en la deshonestidad, en la falta de respeto hacia quien más sacrificios ha hecho?» Sebastián, que hasta ese momento había permanecido callado, finalmente habló. «Yo no sabía nada de esto, padre. Valeria me dijo que sus padres, que su madre había fallecido». Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Valeria me miró con expresión de pánico absoluto. «Yo nunca dije», comenzó, pero su voz se quebró. Sebastián la miró con una mezcla de dolor y decepción. «Me dijiste que eras huérfana, Valeria. Me dijiste que los Villamil eran la única familia que tenías. Me mentiste sobre algo tan fundamental». «Tenía que hacerlo», sollozó Valeria, finalmente encontrando su voz. «Tú no entiendes cómo es. Tu familia tiene estándares, expectativas. Si supieran que mi madre es solo una contadora común, que vivimos en una casa modesta, que no tenemos el dinero o las conexiones que ustedes tienen, nunca me habrían aceptado». Así que Sebastián me miró con incredulidad. «Así que simplemente borraste a tu madre de tu vida, tomaste su dinero y fingiste que no existía». Valeria se giró hacia mí, sus ojos desesperados. «Mamá, por favor, tienes que entender, lo hice por nosotros para poder tener una vida mejor». «No», la interrumpí con voz firme, «lo hiciste por ti.
Nunca fue sobre nosotros. Si realmente te importara yo, me habrías incluido, me habrías defendido, me habrías honrado, pero elegiste la vergüenza sobre el amor, el dinero sobre la lealtad. Mónica Villamil intentó una vez más intervenir. Padre Gonzalo, esto es absurdo. No puede permitir que esta escena continúe. El padre la miró con una dureza que no le había visto antes. Señora Villamil, con todo respeto, usted y su familia son en parte responsables de esta situación. Si hubieran investigado, si hubieran hecho las preguntas correctas, si hubieran insistido en conocer a la familia completa de la novia, nada de esto habría pasado. Pero eligieron la conveniencia sobre la verdad. Me giré hacia mi hija una última vez. Valeria, vine aquí hoy pensando que tal vez, solo tal vez, verías tu error. Que en el último momento te darías cuenta de lo que habías hecho y me pedirías perdón, pero veo que estaba equivocada. Has elegido tu camino, uno que no me incluye, y aunque me rompe el corazón, tengo que aceptarlo. Sebastián se había quedado inmóvil mirando a Valeria como si la viera por primera vez. Los invitados murmuraban cada vez más alto, algunos con indignación, otros con morbo. Rosa se había puesto de pie en nuestra fila, preparada para acompañarme si decidía irme. Pero el padre Gonzalo levantó ambas manos pidiendo silencio. Por favor, todos, necesito un momento con los novios y las familias. El resto de los invitados, les pido que salgan al atrio mientras resolvemos esta situación. Hubo resistencia inicial. La gente quería quedarse y ver el drama desarrollarse, pero el padre Gonzalo era respetado en la comunidad y su tono no admitía discusión. Lentamente los invitados comenzaron a salir, aunque muchos se quedaban cerca de las puertas esperando captar algún fragmento de conversación. Cuando finalmente solo quedamos los directamente involucrados, el sacerdote nos pidió que nos acercáramos al altar. Caminé hacia adelante con Rosa a mi lado. Los Villamil se acercaron desde su lado, Mónica con expresión de furia contenida, Ricardo luciendo incómodo. Sebastián seguía junto a Valeria, quien se había sentado en el primer escalón del altar, su vestido de miles de dólares arrugándose contra el suelo de mármol. El padre Gonzalo nos miró a todos con expresión severa. Necesitamos hablar con honestidad ahora. No más mentiras, no más secretos. Sebastián fue el primero en hablar. Valeria, su voz temblaba de emoción contenida. Durante 2 años me has mentido sobre algo fundamental. Me dijiste que tu madre había muerto de cáncer cuando tenías 15 años, que habías crecido con una tía lejana. Lloré contigo cuando me contaste esa historia, te consolé, te prometí que mi familia sería tu familia, y todo era mentira. Valeria sollozaba incontrolablemente ahora, su cuerpo entero sacudiéndose. Tenía que hacerlo, repetía una y otra vez como un mantra. No, gritó Sebastián de repente, sorprendiéndola, no tenías que hacerlo. Podías haberme dicho la verdad, podías haberme presentado a tu madre. Sí, mi familia tiene dinero, sí somos diferentes, pero nunca te pedí que te avergonzaras de dónde vienes, eso lo elegiste tú sola. Mónica Villamil intentó intervenir. Sebastián, cariño, tú no entiendes la presión que... Pero su hijo la cortó con una mirada fulminante. No, mamá, tú no entiendes. Esta mujer, señaló a mí, sacrificó todo por su hija, y nosotros, nuestra familia, fuimos parte de borrarla, de hacerla invisible. Ricardo Villamil finalmente habló, su voz cansada. Tengo que admitir algo. Hace 3 meses, cuando Valeria nos pidió ayuda económica para la boda, yo investigué un poco. Descubrí que tenía madre, que estaba viva. Se lo mencioné a Mónica. Mi esposa se tensó visiblemente. ¿Y qué hiciste con esa información?, preguntó el padre Gonzalo. Ricardo me miró directamente. Nada. Mónica me convenció de que era mejor no mencionarlo,
que sería más fácil para todos si simplemente procedíamos como si la señora Morales no existiera. La confesión cayó como una bomba. Incluso Valeria se veía sorprendida. «Ustedes sabían», susurró mirando a los Villamil. «Todo este tiempo sabían que mi mamá estaba viva y nunca dijeron nada». Mónica se defendió rápidamente. «Lo hicimos por ti, por tu futuro. Queríamos protegerte de las complicaciones de tener que explicar tu pasado». «No», dije finalmente encontrando mi voz nuevamente, «lo hicieron por ustedes mismos. Porque una suegra de clase trabajadora no encajaba en su imagen perfecta». El padre Gonzalo suspiró profundamente. «Esto es más grave de lo que pensé. No es solo una hija que se avergüenza de su madre, es toda una familia participando en el engaño». Se giró hacia Valeria. «Hija, ¿entiendes la gravedad de lo que has hecho? No solo mentiste a tu futuro esposo, usaste y descartaste a la persona que más te ama en este mundo». Valeria finalmente me miró. Realmente me miró, por primera vez en meses. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su maquillaje arruinado. «Mamá, yo», comenzó, pero su voz se quebró. Sebastián se sentó junto a ella en el escalón del altar. «Necesito saber algo, Valeria. ¿Alguna vez me amaste realmente o solo viste en mí una oportunidad de escape, una forma de subir de clase social?» Valeria sollozó más fuerte. «Claro que te amo», pero él negó con la cabeza. «El amor no miente, Valeria. El amor no borra a las personas importantes de tu vida. El amor no toma dinero con una mano mientras rechaza a quien lo da con la otra». Rosa, quien había permanecido callada junto a mí, finalmente habló. «Patricia no solo pagó esta boda, solo pagó esta. Vendió su auto porque Valeria necesitaba uno nuevo. Sacó un préstamo para pagar el depósito del apartamento donde vive. Trabajó turnos extra durante años para pagar su educación privada. Y todo ese tiempo Valeria le decía que era una madre controladora y asfixiante». Me giré sorprendida hacia Rosa. «¿Cómo sabes eso?» «Porque Valeria me lo contó», respondió Rosa con amargura. «Hace años, cuando todavía éramos amigas, antes de que decidiera que tu círculo social no era lo suficientemente bueno para ella». Valeria se puso de pie súbitamente. «Están tratando de hacerme ver como un monstruo», gritó. «Pero ustedes no entienden la presión de vivir entre dos mundos. Sabía que si Sebastián conocía mi verdadero origen nunca me vería de la misma forma. Los Villamil nunca me aceptarían. Tenía que protegerme». «¿Entonces nos proteges con mentiras?», preguntó Sebastián levantándose también. «¿Qué más has mentido, Valeria? ¿Qué más no sé de ti?». El padre Gonzalo intervino nuevamente. «Sebastián, Valeria, necesito que ambos piensen muy cuidadosamente sobre lo que quieren hacer ahora. Este matrimonio no puede comenzar sobre una base de engaños y traiciones. Si deciden continuar, será con la verdad completa sobre la mesa. Y señora Morales», se giró hacia mí, «¿qué quiere usted de esta situación?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería? Quería que mi hija me amara, quería que me respetara, quería recuperar los años perdidos, pero sabía que nada de eso era posible. «Quiero que mi hija sea feliz», dije finalmente. «Siempre he querido eso, pero no puedo seguir permitiendo que me trate como si fuera invisible, como si mi amor y sacrificio no significaran nada. Si ella elige continuar con este matrimonio, lo hará sabiendo que aunque yo siempre seré su madre, ya no seré su salvavidas financiero ni emocional. Necesita aprender que las acciones tienen consecuencias». Valeria me miró con expresión de pánico. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que te amo, hija, pero me amo a mí misma también. Y merezco respeto, merezco reconocimiento, merezco no ser borrada de tu vida como si fuera un error del que avergonzarse». Sebastián se acercó a mí lentamente. «Señora Morales», dijo con voz quebrada, «lamento muchísimo que haya pasado por todo esto.
Si hubiera sabido la verdad, nada de esto habría ocurrido. Créame cuando le digo que su hija habló de usted, solo que la versión que me contó era completamente falsa. Miré a este joven que había sido tan cruelmente engañado como yo. Usted también es una víctima en esto, Sebastián. Ha basado su relación en una fantasía, no en la realidad. Ahora tiene que decidir si puede construir un futuro con alguien que mintió tan fundamental y consistentemente. Él asintió lentamente, lágrimas formándose en sus ojos. Lo sé, y honestamente no sé si puedo. Valeria lo agarró del brazo desesperada. Sebastián, por favor, podemos superar esto. Te prometo que nunca más. Él se soltó suavemente de su agarre. Valeria, eso es exactamente el problema. No debería haber una primera vez. No deberías haberme mentido sobre algo tan fundamental. Tu madre está viva, te ama, sacrificó todo por ti y tú simplemente la borraste como si no existiera. ¿Qué me dice eso sobre tu carácter, sobre tus valores? Mónica intentó defender a Valeria una vez más. Sebastián, hijo, todos cometemos errores. Ella solo quería encajar. Pero Sebastián se giró hacia su madre con una firmeza que nunca le había visto mamá. Con todo respeto, tú también eres parte del problema. Papá me acaba de decir que ustedes sabían la verdad y decidieron ignorarla. Decidieron ser cómplices del engaño. ¿Qué clase de familia somos si permitimos esto? Ricardo Villamil se acercó a su hijo, poniendo una mano en su hombro. Tienes razón, hijo. Cometimos un error grave. Nos dejamos llevar por las apariencias, por el qué dirán, por mantener una imagen, y en el proceso, lastimamos a una mujer inocente que solo amaba a su hija. El padre Gonzalo había estado observando todo en silencio. Ahora habló con voz solemne. He sido sacerdote por 40 años. He visto matrimonios comenzar de muchas formas diferentes, pero nunca he visto uno comenzar con tanto engaño y dolor. Sebastián, Valeria, mi recomendación es que pospongan esta ceremonia. Tomen tiempo para sanar, para ser honestos el uno con el otro, para reconstruir lo que ha sido roto. El matrimonio es sagrado, no puede construirse sobre mentiras. Valeria se puso de pie, su vestido arrastrándose por el suelo de mármol. No, gritó histérica, no pueden hacer esto, ya está todo pagado, todos están aquí, esto es mi día. Mi día. Las palabras resonaron en la iglesia vacía. Incluso en este momento, cuando todo se estaba derrumbando, seguía pensando solo en ella. Sebastián la miró con una mezcla de tristeza y decepción. Tu día, repitió suavemente Valeria, este debería ser nuestro día. Pero más importante, debería ser un día de honestidad, de familia, de amor real. Y no tenemos ninguna de esas cosas ahora. Me acerqué a mi hija por última vez, Valeria. Dije tomando sus manos entre las mías. Te he amado desde el momento en que supe que existías. Te cargué en mi vientre. Te amamanté. Te cuidé cuando estabas enferma. Celebré cada uno de tus logros. Pero en algún punto del camino, perdiste de vista lo que realmente importa. Te enamoraste de la idea de una vida perfecta, más de lo que valoraste el amor verdadero. Ella me miraba con ojos vidriosos, como si finalmente estuviera empezando a comprender la magnitud de lo que había hecho. Lo siento, susurró finalmente. Lo siento tanto, mamá, yo sé, hija. Respondí sintiendo mis propias lágrimas, pero lo siento no es suficiente. Necesitas entender por qué lo que hiciste estuvo tan mal. Necesitas trabajar en ti misma, en tus valores, en lo que realmente quieres de la vida. Y hasta que no hagas eso, no estás lista para casarte con nadie. Sebastián asintió en acuerdo. Mi familia y yo, dijo mirando a sus padres, también tenemos mucho trabajo que hacer, papá, mamá. Ustedes me enseñaron sobre negocios, sobre éxito, sobre mantener apariencias, pero no me enseñaron lo suficiente sobre integridad y compasión,
Ricardo y Mónica se miraron entre sí, la culpa evidente en sus rostros. «Tienes razón, hijo», admitió Ricardo, «y lo lamentamos profundamente, señora Morales». Se giró hacia mí. «No puedo disculparme lo suficiente por cómo la hemos tratado, por ser parte de su exclusión. Si hay algo que podamos hacer para enmendar esto, pueden comenzar devolviendo el dinero que mi madre pagó por esta farsa de boda», interrumpió Rosa firmemente. El padre Gonzalo asintió. Esa sería una forma apropiada de comenzar a hacer las cosas bien. Señora Morales invirtió sus ahorros de toda una vida basándose en la relación con su hija. Si esa relación ha sido dañada tan gravemente, lo mínimo que pueden hacer es devolverle su seguridad financiera. Ricardo asintió inmediatamente. Por supuesto, haré la transferencia mañana mismo. Pero señora Morales, se giró hacia mí, hay algo más que quisiera ofrecerle. Una disculpa pública. Me sorprendió su ofrecimiento. ¿Qué quiere decir? Afuera hay 300 personas esperando. Déjeme salir y explicarles la verdad, honrar su sacrificio, reconocer públicamente quién es usted y lo que ha hecho por su hija es lo mínimo que merece. Miré a este hombre que minutos antes había sido parte de mi exclusión y ahora ofrecía redención pública. No necesito disculpas públicas, señor Villamil. Solo necesito que mi hija entienda el daño que ha causado. Valeria se había dejado caer nuevamente en el escalón, su cuerpo sacudido por sollozos. El padre Gonzalo se acercó a ella, hablando suavemente. «Hija, llorar no es suficiente. Necesitas tomar responsabilidad por tus acciones. Necesitas decidir qué tipo de persona quieres ser y necesitas darle a Sebastián el espacio que necesita para decidir si puede perdonarte y confiar en ti nuevamente». Valeria asintió entre lágrimas, incapaz de hablar. Sebastián se quitó lentamente el anillo de bodas que sostenía en su mano. «Valeria, te amo, o al menos amo a la persona que pensé que eras, pero necesito tiempo para conocer a la persona real, la persona que es capaz de mentir tan elaboradamente, de tratar a su madre tan cruelmente, y hasta que no sepa si puedo amar a esa persona, no puedo casarme contigo». Le entregó el anillo al padre Gonzalo. «Por favor, guarde esto, padre. Si Dios quiere, y ambos hacemos el trabajo necesario, tal vez algún día pueda dárselo de vuelta». El padre Gonzalo tomó el anillo con solemnidad. «Haré una declaración a los invitados de que la ceremonia ha sido pospuesta por circunstancias imprevistas. No daré detalles a menos que ustedes quieran que lo haga». Sebastián negó con la cabeza. «No es necesario, padre. Ya habrá suficientes rumores». Mónica se acercó a su hijo. «¿Qué vas a hacer ahora, cariño?» Él respiró profundo. «Voy a salir por la puerta trasera. Voy a irme a casa. Y voy a pensar mucho sobre qué clase de hombre quiero ser y qué clase de familia quiero tener». Me acerqué a Sebastián una última vez. «Usted es un buen hombre», le dije. «Su hija tuvo suerte de encontrarlo. Espero que con tiempo puedan resolver esto, pero si no pueden, sepa que hizo lo correcto al no comenzar un matrimonio sobre mentiras». Él me abrazó inesperadamente. «Gracias, señora Morales, y lamento muchísimo que tuviera que pasar por esto. Usted merece mucho mejor». Se separó. Miró a Valeria una última vez con expresión indescifrable y salió de la iglesia por la puerta lateral. Rosa me tomó del brazo. «Es hora de irnos, Patricia. Has dicho lo que necesitabas decir. Has establecido tus límites. Ahora déjala procesar esto». Asentí lentamente, sintiendo el peso de todo lo que acababa de ocurrir cayendo sobre mis hombros. Me giré una última vez hacia Valeria, que seguía sentada en el escalón del altar. Su hermoso vestido de novia, ahora arrugado y manchado de lágrimas. Quise acercarme, abrazarla como cuando era niña y tenía pesadillas,
decirle que todo estaría bien. Pero sabía que esta vez tenía que ser ella quien diera el primer paso, quien decidiera si quería reparar lo que había roto Rosa, y yo caminamos hacia la salida principal. El padre Gonzalo nos acompañó, su presencia ofreciendo cierto escudo contra lo que sabíamos nos esperaba afuera. Antes de abrir las puertas, me detuve y respiré profundo. ¿Estás lista?, preguntó Rosa suavemente. Tan lista como pueda estar, respondí. El sacerdote abrió las puertas y el murmullo de 300 personas nos golpeó como una ola. Todos los invitados estaban ahí, apiñados en el atrio y los escalones de la iglesia, claramente esperando noticias. Cuando aparecí, el silencio fue inmediato. Todas las miradas se clavaron en mí, algunos con curiosidad, otros con compasión, algunos pocos con juicio. Sentí las piernas temblar, pero Rosa apretó mi brazo con fuerza, recordándome que no estaba sola. El padre Gonzalo levantó las manos pidiendo atención. «Queridos hermanos», comenzó con voz clara y fuerte, «lamento informarles que la ceremonia de hoy ha sido pospuesta. Los novios necesitan tiempo para resolver algunos asuntos importantes antes de dar este paso sagrado. Por favor, respeten su privacidad y sus decisiones. Habrá un comunicado oficial en los próximos días». Las preguntas comenzaron a llover inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fue por la mujer que habló. Es cierto que la novia mintió sobre su familia. El padre Gonzalo no respondió ninguna pregunta. Simplemente nos escoltó a Rosa y a mí a través de la multitud hacia el estacionamiento. Pero antes de que pudiéramos llegar al auto, una voz nos detuvo. «Señora Morales, por favor, espere». Era una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida, que no reconocí. «Soy Laura Mendoza. Soy periodista de la sección social del periódico. Me gustaría mucho hablar con usted sobre lo que acaba de ocurrir». Rosa se interpuso inmediatamente. «Mi amiga no tiene comentarios». Pero Laura insistió. «Señora Morales, su historia merece ser contada. Lo que le hicieron, el sacrificio que hizo, la forma en que fue tratada. La gente necesita saber que esto pasa, que madres como usted son invisibilizadas por sus propias familias». «No estoy interesada en hacer un espectáculo de mi dolor», respondí cansadamente. «Esto es un asunto familiar privado». Laura sacó una tarjeta de su bolso. «Entiendo y respeto eso, pero si cambia de opinión, por favor llámeme. Su historia podría ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares». Tomé la tarjeta por cortesía, pero no tenía intención de usarla. Solo quería irme a casa, quitarme ese vestido azul que tanto conflicto había causado y tal vez dormir por una semana entera. Rosa finalmente logró llevarme al auto y salimos del estacionamiento mientras los invitados seguían agrupados discutiendo lo ocurrido. El viaje a casa fue silencioso. Rosa sabía que necesitaba espacio para procesar todo. Cuando llegamos, ella insistió en quedarse conmigo. «¿Vas a estar bien sola?», preguntó mientras yo me quitaba los zapatos que me habían torturado durante horas. «Necesito estar sola, Rosa», respondí honestamente. «Necesito tiempo para pensar, para sentir, para empezar a sanar». Ella asintió comprensiva, pero hizo que le prometiera que la llamaría si me sentía mal. Después de que Rosa se fue, la casa se sintió terriblemente vacía y silenciosa. Me preparé un té de manzanilla y me senté en el sofá, todavía con el vestido puesto, demasiado agotada para cambiarme. Mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que no reconocía. Lo ignoré. Volvió a sonar. Lo apagué. No estaba lista para hablar con nadie más esa noche. Me quedé ahí sentada, viendo cómo la luz del sol se desvanecía lentamente a través de las ventanas. Las lágrimas vinieron entonces, no las lágrimas dramáticas de la iglesia, sino lágrimas silenciosas y constantes que no parecían tener fin.
Lloré por la hija que había perdido, por la relación que nunca volvería a ser la misma, por todos los años de sacrificio que habían sido tan cruelmente desdeñados. Pero también lloré de alivio. Alivio de que finalmente la verdad había salido. Alivio de que ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Alivio de que había encontrado mi voz. Debí haberme quedado dormida en el sofá porque cuando abrí los ojos era de noche. El timbre estaba sonando insistentemente. Me levanté con el cuerpo adolorido, el vestido ahora completamente arrugado. Cuando abrí la puerta, esperando ver a Rosa, me sorprendió encontrar a Mónica Villamil parada ahí. Lucía muy diferente a como la había visto en la iglesia. Su maquillaje perfecto había desaparecido, sus ojos estaban rojos de llorar, su postura ya no era la de una mujer segura de sí misma, sino de alguien profundamente perturbado. «Señora Morales», comenzó con voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a estar aquí, que probablemente soy la última persona que quiere ver, pero necesito hablar con usted, por favor». Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara. Esta mujer había sido cómplice en mi borrado. Había participado activamente en hacerme sentir menos, pero algo en su expresión me hizo dudar. «Pase», dije finalmente haciéndome a un lado. Ella entró con pasos vacilantes, mirando alrededor de mi modesta sala con lo que parecía ser vergüenza genuina. Nos sentamos, ella en el sillón individual, yo en el sofá. Ofrecerle té pareció absurdo dadas las circunstancias, así que simplemente esperé a que hablara. «Señora Morales», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. «He pasado las últimas horas reflexionando sobre lo que pasó hoy, sobre mi papel en todo esto, y me avergüenza profundamente admitir que tenía razón en todo lo que dijo». Continué en silencio, dejándola hablar. «Verá», continuó Mónica, «yo también vengo de orígenes humildes. Crecí en un barrio pobre. Mi padre era mecánico. Mi madre trabajaba limpiando casas. Cuando conocí a Ricardo, me enamoré, pero también vi una oportunidad de escapar de esa vida. Así que hice exactamente lo que Valeria hizo. Minimicé mi pasado, lo maquillé. Eventualmente corté contacto con mi familia porque no encajaban en mi nueva vida». La miré sorprendida. «No lo sabía». «Nadie lo sabe», respondió ella con amargura. «He guardado ese secreto por 30 años. Pasé tanto tiempo construyendo esta imagen perfecta que olvidé lo que era real, lo que importaba. Y cuando vi a Valeria haciendo lo mismo, en lugar de advertirle, en lugar de decirle que estaba cometiendo un error terrible, la alenté. Porque si ella tenía éxito en borrar su pasado, de alguna forma validaba mi propia decisión de borrar el mío. Sus palabras me dejaron sin habla. «Pero ahora», continuó Mónica con lágrimas corriendo por sus mejillas, «veo el precio de esas decisiones. Mi madre murió hace 5 años y nunca hice las paces con ella. Mis hermanos no me hablan». Mónica sacó un pañuelo de su bolso y se secó los ojos. «Sebastián me confrontó esta noche después de que todos se fueron. Me dijo que estaba decepcionado de mí, que le había fallado no solo a usted, sino a él también al no enseñarle los valores correctos. Tiene razón. He criado a mi hijo en una burbuja de privilegio sin enseñarle sobre humildad, sobre gratitud, sobre honrar a quienes nos aman incondicionalmente». Me quedé callada por un momento, procesando sus palabras. Finalmente hablé. «¿Por qué me está contando todo esto?» «Porque necesito que sepa que lo siento», respondió mirándome directamente a los ojos. «Siento haber sido parte de su dolor. Siento haber validado las peores decisiones de Valeria. Siento haber permitido que mis propios demonios influyeran en cómo traté esta situación. Y aunque sé que no puedo deshacer el daño, quiero intentar enmendarlo». Su sinceridad parecía genuina, pero yo estaba cansada, demasiado cansada para más drama.
¿Qué es lo que quiere de mí exactamente?, pregunté. Mónica respiró profundo. Quiero que sepa que Ricardo y yo vamos a devolver cada peso que usted invirtió en esta boda, pero más que eso, quiero pedirle consejo. Valeria está destrozada. Ha estado llamándome llorando desde que salimos de la iglesia. No sé qué decirle porque honestamente no sé cómo ayudarla a ser mejor persona cuando yo misma he fallado tan miserablemente en ese aspecto. Me sorprendió su vulnerabilidad. Esta mujer orgullosa estaba pidiendo mi ayuda. No tengo las respuestas, Mónica, admití. Soy solo una madre que amaba a su hija y fue rechazada por ello, pero si me pide consejo, le diré esto. Valeria necesita tocar fondo. Necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones sin que nadie la rescate. Solo entonces podrá comenzar a reconstruirse como una persona mejor. Mónica asintió lentamente. Tiene razón. Hemos estado rescatándola, facilitando sus decisiones equivocadas. Es hora de dejar que aprenda. Pasamos la siguiente hora hablando, dos mujeres de mundos aparentemente diferentes pero con heridas sorprendentemente similares. Mónica me contó sobre su familia, sobre cómo había cortado lazos 30 años atrás y nunca los había restaurado. Yo le conté sobre mi matrimonio, sobre criar a Valeria sola, sobre los sacrificios que había hecho creyendo que algún día serían valorados. Cuando finalmente se fue, algo había cambiado. No éramos amigas, tal vez nunca lo seríamos, pero había un entendimiento mutuo, un respeto que no había existido antes. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no dejaba de sonar con periodistas queriendo mi historia, vecinos curiosos, conocidos que no había visto en años de repente preocupados por mí. Ignoré la mayoría de las llamadas. Pero una llamada que sí tomé fue de Ricardo Villamil, confirmando que el dinero había sido depositado en mi cuenta. También me informó que habían cancelado todos los contratos de la boda y estaban manejando las pérdidas ellos mismos. Era lo mínimo que podían hacer. Dijo Valeria no me llamó por una semana. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba pequeña, frágil, nada como la mujer segura de sí misma que me había desdeñado tantas veces. Mamá, comenzó y luego se quebró en llanto. No la interrumpí, la dejé llorar. Cuando finalmente se calmó, continuó. No sé cómo disculparme por lo que hice. No sé si puedo alguna vez compensarte. Lo siento tanto, tanto, mamá. Las disculpas son un comienzo, Valeria, respondí con voz calmada pero firme. Pero necesitas más que palabras. Necesitas terapia, necesitas trabajar en ti misma, necesitas entender por qué hiciste lo que hiciste y asegurarte de nunca volver a hacerlo. Lo haré, prometió ella. Ya hice una cita con una psicóloga y Sebastián dijo que también irá a terapia. Queremos intentar arreglar esto, mamá, pero lento, haciendo las cosas bien. Me alegro de escuchar eso, hija, dije sinceramente, pero necesitas saber algo. Nuestra relación también necesita ser reconstruida. No puedo simplemente olvidar lo que pasó y volver a ser la madre que siempre estuvo disponible para rescatarte. Necesito tiempo también. Necesito sanar. Entiendo, susurró ella. Tomaré todo el tiempo que necesites. Solo por favor no me cierres completamente, mamá. No eres tú quien necesita pedirme eso, respondí. Nunca te cerraré completamente. Pero los términos de nuestra relación de ahora en adelante serán diferentes. Respeto mutuo, honestidad o nada. Pasaron 3 meses. Volví al trabajo, a mi rutina, a mi vida. Rosa seguía siendo mi roca, visitándome regularmente, asegurándose de que estuviera bien. Con el dinero devuelto, finalmente pude tomarme esas vacaciones que había pospuesto por años. Fui a la playa sola, pasé una semana leyendo, caminando por la arena, reconectando conmigo misma. Fue liberador. Valeria y yo nos veíamos una vez al mes para café. Las conversaciones eran incómodas al principio,
llenas de pausas largas y temas cuidadosamente evitados. Pero lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo. No era lo que habíamos tenido antes. Eso se había roto, irreparablemente. Pero era algo nuevo, algo basado en honestidad en lugar de expectativas y obligaciones. Sebastián y Valeria seguían en terapia, tanto individual como de pareja. Él me visitó una vez para disculparse nuevamente y para decirme que apreciaba mi honestidad ese día en la iglesia. Me salvó de cometer un error terrible, dijo. No sé si eventualmente nos casaremos, pero si lo hacemos, será por las razones correctas. Le deseé suerte sinceramente. Era un buen hombre que merecía a alguien que lo valorara. 6 meses después del día de la boda que nunca fue, estaba en mi jardín plantando rosas cuando sonó el timbre. Era Valeria, pero se veía diferente. Su ropa era más sencilla, su maquillaje más natural. Se veía más como la niña que yo había criado. Trajo un álbum de fotos, mamá, dijo sentándose a mi lado en el pasto. He estado en terapia trabajando en mis memorias, en entender mi historia. Y me di cuenta de que he borrado no solo a ti, sino a todo mi pasado. Estas fotos son de cuando era niña, contigo, con papá, en nuestra casa. Miramos el álbum juntas, lágrimas corriendo por ambas mejillas. Ahí estábamos, más jóvenes, más felices, más conectadas. Quiero recordar esto, mamá, dijo suavemente. Quiero honrar de dónde vengo, quién me hizo la persona que soy en los buenos aspectos. Y quiero que sepas que aunque tomará tiempo, estoy comprometida a ser mejor, a ser la hija que mereces. La abracé entonces, un abrazo real, el primero en años. No sé qué nos depara el futuro. Tal vez Valeria y Sebastián eventualmente se casen, tal vez no. Tal vez nuestra relación madre e hija se sane completamente. Tal vez siempre llevemos las cicatrices de lo que pasó. Pero aprendí algo valioso ese día en la iglesia, cuando finalmente encontré mi voz. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es falta de cariño, y que a veces la verdad más dolorosa es también la más liberadora. Soy Patricia Morales, madre, contadora, mujer que se negó a ser borrada, y esa es una historia que vale la pena contar.